Buenas tardes. El día de hoy estaremos hablando de la clasificación de las ciencias formales y factuales. La ciencia es el estudio sistemático del mundo material, es decir, que la ciencia solamente estudia aquello que es de nuestro mundo tangible. La palabra ciencia proviene del vocablo latino scientia, que significa conocimiento. Existen varios tipos de ciencias y depende esto del objeto de estudio, es decir, de lo que cada una busca explicar. Algunas se enfocan en el conocimiento objetivo de realidades tangibles, pero hay otras que también trabajan sobre ideas, abstracciones. Esto constituye una clasificación de las ciencias en formales y en factuales. Entonces, recapitulando, ciencia es el conocimiento sistemático del mundo material, de un mundo tangible que puede ser representado por cuestiones objetivas o por ideas. La palabra ciencia va relacionada con el conocimiento y vamos a tener dos tipos de ciencias, aquellas que estudian las realidades tangibles, objetivas, y aquellas que estudian las ideas. De esta manera tenemos la primera gran clasificación de las ciencias en formales y factuales. Cuando hablamos de ciencias formales, son aquellas como las matemáticas y la lógica. Estas no estudian un objeto real como tal, sino que estudian formas o abstracciones. Estudian ideas creadas en la mente. Es de ahí de donde surgen los teoremas, como el de Pitágoras, las fórmulas como el trinomio cuadrado perfecto, que como tal, a veces a manera de juego decimos, bueno, ¿y dónde puedo ver eso representado? Porque no lo vas a ver como tal en tu mundo inmediato, pues proviene de una idea creada en la mente que se concreta en alguna fórmula o en algún dogma. Por el contrario, las ciencias fácticas estudian un hecho, un proceso y los fenómenos que están presentes en nuestra realidad. Y esto nos lleva a otra gran clasificación, porque nuestra realidad se divide en dos, en la realidad natural y en la realidad social. Y sí, aquí viene la siguiente clasificación de las ciencias, las ciencias naturales y las ciencias sociales. Al día de hoy estamos viendo que la ciencia en general es el estudio sistemático y se divide en dos tipos, en ciencias formales, que estudian las ideas y abstracciones, por ejemplo, las matemáticas y la lógica, y por otro lado, las ciencias fácticas, que estudian las realidades de nuestro entorno, y esta se divide en dos, ciencias naturales y ciencias sociales. Recuerda que podemos clasificarlo siempre así. La ciencia formal, su objeto de estudio son las ideas, los entes ideales. Las ciencias fácticas son los hechos y los procesos. La ciencia formal se representa mediante signos, como los signos matemáticos. Las ciencias fácticas se pueden estudiar a través de palabras. Las representamos, las puedes describir o presentar a través del lenguaje oral o escrito. El método de estudio de una ciencia formal es el inductivo, el deductivo y el lógico, los cuales los estaremos viendo a profundidad en la siguiente etapa. El método de las ciencias fácticas es el método científico, pues se estudian a través de la observación y se puede experimentar con ellas. Se comprueban o se verifican las ciencias formales a través del razonamiento, mientras que las fácticas a través de la práctica. Un ejemplo de las ciencias formales lo tenemos con la matemática, la lógica, la estadística y la ciencia computacional teórica. En el caso de las ciencias fácticas, lo tenemos en las ciencias naturales y aquellas que vamos a estudiar a lo largo de este curso, las ciencias sociales. Recuerda muy bien este cuadro, pues de esta manera se resume lo que estamos viendo en este tema. Pero si ahora nos vamos hacia la rama de las ciencias empíricas, como también se les conoce las ciencias fácticas, estas se pueden diferenciar en dos grupos, dijimos que son las naturales y las sociales.
En las ciencias naturales son todas aquellas disciplinas científicas que se dedican al estudio de la naturaleza. Nos encontramos con la física, la biología, la geología, la astronomía y la química. Y no, la geografía no es ciencia natural, ahorita lo verás. Dentro de las ciencias sociales nos encontramos con aquello que estudia lo relacionado a la sociedad, como su nombre lo dice, y su objeto de estudio es el análisis de las actividades y comportamiento humano. Dentro de estas ciencias sociales se encuentran las disciplinas de historia, derecho, psicología, psicología social, pues psicología como campo de la salud la encontramos en otro rubro, la lingüística, la sociología y la economía. ¿Cuáles te gustan a ti más? Ahora, cuando hablamos de las ciencias sociales, la filosofía y las experimentales, el desarrollo de las ciencias ni siquiera se hubiera logrado si no fuese por la filosofía. La filosofía fue clave para que se desarrollara el pensamiento científico. Los filósofos griegos de la antigüedad, que si bien hay muchos, los más reconocidos son la tríada de Sócrates, Platón y Aristóteles, fueron los primeros que se preocuparon por encontrar una explicación de cómo adquirimos el conocimiento, buscando causa que justificara el porqué de las cosas. Los discursos de Platón respecto al mundo de las ideas, por ejemplo, o de Aristóteles acerca de la reflexión de la eudemonia, son conocidos ampliamente por buscar entender cómo generamos las ideas y el conocimiento. Los primeros cuestionamientos dieron origen a la filosofía, un pensamiento el cual era reflexivo, y posteriormente a todas las ciencias que hoy conocemos. Analizar las causas primeras y las consecuencias últimas acerca del mundo fueron comprendidos y explicados desde la filosofía. Las ciencias experimentales, cuyo objetivo principal lo constituye el estudio de la naturaleza, observando fenómenos que estén fuera del ser humano, basándose en la experiencia, con el paso del tiempo, con el método científico. Y este se perfeccionó y con él se establecieron y se diversificaron los distintos campos del conocimiento con los que se cuenta hoy. Las ciencias naturales o ciencias experimentales surgieron y se fundamentaron antes de las ciencias sociales. En el caso de las ciencias sociales, se podría decir que son relativamente nuevas, puesto que se empiezan a manifestar de manera significativa en el siglo XIX y se enfocan en los distintos aspectos de la interacción y la organización de la sociedad. La participación del hombre estudiándolos se da para poder entender los fenómenos sociales de la época. Esto es todo por el día de hoy. Agradecemos tu atención.